En los últimos años, la necesidad de poder tener una mejor composición corporal, de ganar masa muscular, de perder peso, ya no solamente se limita a lo estético, sino también a un tema de salud. Sin embargo, todavía hay mucha desinformación. La gran mayoría de personas que busca, por ejemplo, ganar masa muscular, automáticamente piensa en gimnasio y en suplementos de proteína o en comer grandes cantidades de proteína. ¿Realmente esto es así? De eso se trata el episodio de hoy. ¿Cuáles son las claves de la dieta, el ejercicio y la composición corporal? Sara Busabá te invita a explorar el mundo de la nutrición a través de los últimos hallazgos científicos, la opinión de los expertos y los mejores tips para tu día a día. Bienvenidos a NutriAgenda. Les saluda Sara Abusabá, licenciada en Nutrición y Dietética, magíster en Ciencias Básicas Médicas con mención en Bioquímica. Y el tema de hoy, les digo desde ya, saquen lápiz y papel porque vamos a despejar todas las dudas y brindarles todos los datos que necesitan para que vayan en el camino correcto cuando piensen en perder grasa, perder peso, ganar masa muscular o fuerza muscular. Hoy sabremos cuáles son las diferencias y para eso estoy con un excelente invitado. Se trata de Jamie Guerra, quien es licenciado en Nutrición y Dietética, magíster en Docencia Universitaria y Gestión Educativa, con estudios en Maestría en Fisiología. Es profesor de Fisiología Humana en la Universidad Científica del Sur, Facultad de Medicina e investigador de RENACIT. Además, actualmente trabaja como investigador adjunto en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada del Norte. Así que, Jamie, te doy la bienvenida y te agradezco de ya toda la información tan valiosa que vas a compartir con todos nosotros. Gracias, Sara. Gracias a ti por la invitación. Buenas tardes, o bueno, dependiendo del horario que nos escuchen, con todos los oyentes, tus oyentes. Claro que sí. Y mira, yo pienso que para que la gente para dar algo ilustrativo y que la gente lo pueda entender bastante bien, me gustaría ponerte dos escenarios, dos ejemplos Claro. directos de casos prácticos que creo que engloba a la mayoría de las personas, ¿no? En primer lugar, tenemos a una persona que tiene sobrepeso y que dice, bueno, yo quiero perder peso y quiero también ganar masa muscular. ¿Qué cosa tengo que considerar? O sea, me quiero ir al gimnasio, voy a ejercitar, tengo sobrepeso, ¿qué hago? Y el otro escenario, de pronto no tengo sobrepeso, pero quiero ganar masa muscular, ¿qué hago? Vayamos por el primero, el caso del sobrepeso, mujer, hombre, entre 20 y 40 años, que va al gimnasio para lograr este objetivo de perder peso. Claro. Bueno, en primera instancia, para ambos escenarios, en verdad hay que tener claro que el ir al gimnasio es someter al cuerpo a un grado de estrés y por lo tanto tiene que haber eh, cambios que se adapten a ese estrés. Y eso es importante porque tenemos que tener en consideración que estos cambios van a ser progresivos y van a ser acordes al estímulo que vamos a dar en el entrenamiento. Es decir, que los resultados no se van a ver de un día a otro. Eso es muy Ujú. importante porque muchos acuden pensando que van a haber cambios muy dramáticos en corto plazo y eso no necesariamente es real y es importante poner las expectativas a lo real, ¿no? En relación a lo nutricional, bueno, clásicamente cuando uno quiere perder peso hace restricción de energía, o sea, busca comer un poco menos de la mayor parte de los alimentos. Sin embargo, es importante, es sumamente importante elegir bien las fuentes que van a ser provisión de energía, porque no todas, digamos, tienen la misma calidad. Algunas van a estar más cargadas de vitaminas, de minerales, y otras de repente van a ser más, como le llamamos nosotros clásicamente, energía vacía, ¿no? O calorías Claro. vacías. Claro, y De ahí hecho, un poquito para dar un pequeño ejemplo, por ejemplo, caloría vacía, podemos hablar de una galleta, por ejemplo, que te da energía exacto, ultra procesada, pero no te nutre casi nada. A exacto. diferencia de un camote que te da energía, pero te da buenos nutrientes, ¿no? Correcto, correcto. Sí, y eso es importante porque, eh, si bien es cierto, hemos hecho un enfoque muy general a lo largo del tiempo en función a las calorías, finalmente la funcionalidad del alimento también es lo que importa que sea lo más entero posible, es decir, que tenga una matriz eh, de preferencia intacta, ¿no? No Ujú, es igual comer una fruta completamente entera que desmembrar esos nutrientes, esos compuestos y ponerlos en una botellita. El resultado no es ujú. el mismo, el cuerpo no lo entiende de la misma manera. A pesar que son los mismos componentes, hay otras formas que pueden generarse interacciones en el cuerpo. Y de hecho, incluso en personas que no entrenan, el consumir, por ejemplo, frutas y verduras, sobre todo frutas, se ha encontrado asociado que puede ayudar a reducir más o menos medio centímetro de cintura, que no es Mm. poco.
considerando que por cada centímetro de cintura el riesgo para enfermarnos de diferentes problemas cardiovasculares sube dramáticamente. Entonces, Ujú. potentísimo el mensaje, solamente hacer esa modificación. En segundo lugar, es muy necesario también considerar que nosotros como peruanos tenemos digamos, un bagaje étnico bastante interesante y hay estudios que han encontrado que a diferencia de otras regiones, de otros países dentro mismo Latinoamérica, dentro mismo Sudamérica, de hecho, las mujeres particularmente suelen acumular un poco más de grasa en la zona abdominal comparativamente, por ejemplo, con mujeres chilenas, mujeres colombianas, Mm. lo que significa que tienen un poco más de riesgo. Entonces, más que fijarnos solamente en la cantidad total de porcentaje de grasa, que sí es importante, sería verificar esta distribución del patrón de adiposidad. Sí, y ahí si me permites, hay un punto muy importante, porque mira que yo inicié, tiene sobrepeso, quiere hacer ejercicio para perder peso. Y ahí es justo el punto que mencionas, perder peso, perder grasa, ¿cómo es esta composición corporal? Bien, excelente. Cuando nosotros nos pesamos en la balanza, registramos un valor, digamos 70 kilos, 50 kilos, 60 kilos. Ese peso está compuesto de diferentes elementos. La forma más fácil de entenderlo y como usualmente particionamos, digamos, a nuestro cuerpo es en dos grandes componentes. Lo que es grasa y lo que no lo es. Hay otras Ujú. formas de hacerlo más complejas, pero digamos que esto es lo más usual. Dentro de lo que es grasa, obviamente tenemos al depósito energético, pero no solamente cumple el rol de depósito energético, esto tiene que quedar claro, sino tiene una función hormonal. Es decir, que en la medida que nosotros acumulemos esas reservas, pueden empezar a generar no solamente un efecto propio de reservorio, sino de alteración de otros sistemas. Y esos otros sistemas estarían dentro del otro gran componente que no es grasa. Ahí tenemos músculo, tenemos hueso, tenemos otros órganos que empiezan a infiltrarse de este Ujú. contenido de grasa y empiezan a fallar en su forma de trabajar. Entonces, si el músculo debería, por ejemplo, capturar glucosa y utilizarla, ya no la captura, la deja en la sangre, la glucosa de la persona se eleva, el azúcar de la Ujú. persona en sangre se eleva. Y eso Ujú. empieza a generar problemas muy frecuentes. Y un dato interesante es que a pesar de que esto pasa usualmente desapercibido, más del 50% de las personas que acuden a los consultorios nutricionales dentro de gimnasios tienen alteraciones metabólicas, pero no lo saben. O sea, está Ujú. subdiagnosticado. Pero eso debido a la composición corporal, es decir, porque tengo más grasa de lo que necesito. ¿Es correcto? Es uno de los factores, o el otro grande, por supuesto, es la alimentación. En verdad es una interacción de varios factores. La composición corporal juega un rol extremadamente importante y también la variabilidad entre individuos. Hay algunas personas que ganan mucho más fácilmente masa muscular sin ganar mucha grasa y otros que ganan masa muscular junto con grasa casi a la misma velocidad. Y esto ya también Mm. se ha reconocido en estudios genéticos que han encontrado algunos marcadores. Y parece que la etnia, digamos, eh, andina que tenemos, nosotros principalmente mixtura, tiene ese segundo componente un poco más fuerte. Ganamos un poco más de músculo a la vez que ganamos un poco más de grasa. Entonces es importante estar chequeando la relación entre estos dos niveles y su distribución, sabiendo que ya estamos desfavorecidos, no todos, ¿no? Claro. Entonces, un poco regresando a esta pregunta, ya con esta explicación teniéndola clara, ¿no? Que existe este reservorio de grasa que en exceso además va a afectar la parte metabólica. Cuando yo quiero ir al gimnasio porque estoy subido de peso y digo, quiero perder peso, en realidad lo que debo hacer es perder grasa y Correcto. si es así, además de lo que ya nos has dicho al inicio, digamos, elegir mejor nuestros carbohidratos y controlarlos, ¿qué es lo que se debe hacer? Correcto. Desde la perspectiva del ejercicio, es cierto que ha existido siempre la paradoja de si debo entrenar más fuerza con entrenamientos de pesas y demás, o si debería hacer más trabajo cardiovascular. En realidad hay que hacer ambos, porque ambos garantizan un mayor gasto energético, pero más allá de eso, garantizan que esas relaciones entre el componente de grasa y el componente muscular mejoren. Y estas son modificaciones que a veces no vemos, pero ocurren a largo plazo. Entonces, entrenamiento cardiovascular y entrenamiento de fuerza son indispensables. Frecuencia ideal para una persona que inicia 3, 4 veces a la semana, no es necesario que sea todos los días, eso es un punto muy importante, porque no por generar más gasto de energía, por contar más calorías que he quemado, digamos, significa que en realidad voy a mejorar necesariamente y voy a bajar más mi peso corporal. Es decir, no es como una línea recta, más gasto, más pierdo de grasa corporal. No funciona así. De hecho, podría ser
que empiece a perder más masa muscular. Y eso va a ser a largo plazo deleterio para mi salud. Así que lo ideal sería balancear tanto el entrenamiento cardiovascular como el entrenamiento de fuerza. Ahora, la forma como se debería realizar. En el caso del cardiovascular hay varias alternativas. La más clásica, la que nosotros conocemos, que nos subimos, por ejemplo, a una trotadora, una bicicleta, y le damos hasta que no podemos. Bueno, ese tipo de metodología, si bien es cierto, es efectiva para perder grasa corporal, bien, tiene el potencial limitante de que demanda mucha cantidad de tiempo y no todos la tienen. Entonces, Claro. justo por eso surgió otra alternativa, que es trabajar con altas intensidades, pero corto tiempo, a lo que llamaron entrenamiento intervalado. Es una opción, hoy por hoy. Hay algunos programas diseñados, de hecho, uno de ellos, por ejemplo, que se puede encontrar en internet, que se llama Life Sprints, propone que una persona se suba a una bicicleta estacionaria, pedalee rápido e intenso durante 8 segundos, pedalee despacio durante 12 segundos, por dar un ejemplo que es Ujú. de aplicación directa, ¿no? Digamos, en el día a día. Si bien es cierto, no se ha encontrado una diferencia importante en términos de estudios científicos entre hacer el cardio, digamos, convencional y hacer este otro tipo de cardio, la ventaja es el tiempo que demanda el último, el de hacer Claro. intervalos. Es mucho más eficiente, no efectivo, sino eficiente. ¿Y cuánto tiempo deberíamos tomar o invertir en ese tipo de ejercicio con intervalos? Ah, ¿10 pues a minutos, 20 progresión, minutos? pues te cuento que a progresión, en verdad, 5 inicialmente serían un martirio para la mayoría de personas, Mm, porque hacer entrenamientos de alta intensidad suponen en algunos casos que sean explosivos, en algunos casos que no sean tan explosivos, pero que sean desgastantes. Es decir, que es, vamos a decirlo así, que ese momento en el que estás haciendo intensidad, en una escala del 1 al 10, debes sentir que estás que te mueres de 9 a 10. Así. Entonces, no es tan sencillo, claro, no es para claro. todos tampoco, por eso muy importante ir a progresión. Y pero no solamente progresión, sino ir de la mano con un preparador físico, con Sí, un completamente. nutricionista deportivo que justamente va a poder hacer esta guía, porque mira que son ya varios componentes. Número uno, tiene que ver con la dieta y en este caso, según lo que comentas, dar el acento particularmente al tipo y cantidad de carbohidratos que se consume en la dieta y luego la cantidad, frecuencia y tipo de actividad física que busque el objetivo de perder la grasa. Ahora, ¿uno puede perder grasa y no perder peso? Buena observación. Sí puede ocurrir en el caso del entrenamiento físico, pasa muy frecuentemente porque como hemos dicho que el cuerpo está compuesto de esta gran cantidad de grasa y el otro gran componente que es todo lo no graso, si yo tengo una persona que, por ejemplo, pesa 70 kilos y me ha reducido medio kilo de grasa, pero ha subido medio kilo de todo el resto del componente, que no es graso, su peso no va a cambiar. Ujú. Sin embargo, sí van a haber medidas indirectas que podríamos valorar, como por ejemplo el perímetro de cintura, qué tan apretados nos van quedando los polos, bien, la misma inspección física, porque al perder grasa se reduce el volumen del cuerpo. Entonces la Ujú. figura empieza a verse un poco más fina. Así que esos son marcadores, digamos, no tan directos, pero que podrían servir en el día a día para poder aplicarlos. Así que serían útiles de estar utilizándolos. Ahora, si vamos al otro lado, soy una persona que no tiene sobrepeso, pero que yo quiero ganar masa muscular y quiero ahí que hagamos la primera diferenciación. ¿Es lo mismo ganar masa muscular que fuerza muscular? Porque ahí hay otro grupo muy importante, que es la gente a partir de los 40, 50, que justamente necesitan tener más fuerza. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bien, la masa muscular, como su nombre propio lo dice, es el contenido que tenemos de músculo. Bien, el músculo está diseñado para generar fuerza, para poder mover cosas, para poder cargar objetos, pero no necesariamente hay una relación 1 a 1 de más músculo más fuerza. ¿Por Ujú. qué? Porque la fuerza no solamente depende de la estructura, sino depende de la manera como funciona esa estructura. Bien, y la manera como funciona esa estructura, y este es un punto clave, está muy relacionada con lo que hace nuestro cerebro, porque el cerebro manda señales directamente hacia el músculo. Entonces, cuando entrenamos, no solamente entrenamos al músculo, entrenamos a nuestro sistema nervioso. Y no por eso es que en vano podríamos encontrar muchos estudios científicos que documentan que el entrenamiento en personas con alteraciones del sistema nervioso también es de utilidad para ellos. Entonces, Claro. justamente, tenemos que tener en consideración que el entrenamiento
que busca aumentar la fuerza, en alguna medida va a aumentar el músculo, pero no va a ser su principal resultado. Esto es muy importante porque un principio de todo entrenamiento es que lo que se mejora es aquello que se entrena. Y lo que no se entrena, obviamente no se mejora. Es decir, si yo estoy entrenando para aumentar principalmente la fuerza, ese va a ser mi resultado, aumentar la fuerza. Pero Probablemente gane un poco más de masa muscular. ¿hay ejercicios específicos para ganar fuerza? ¿Cómo se gana la fuerza? Más que ejercicios específicos, hay modalidades de entrenamiento. Es decir, Ujú. si mi intención fuera ganar fuerza, lo que voy a tener que hacer es entrenar con pesos externos a mi cuerpo que sean muy retadores, que me permitan solamente hacer una o dos repeticiones del ejercicio, o de repente hacer unas 4 o 5 repeticiones de ese ejercicio y no más. Eh, Ahí Cuando hago estaríamos, esto, ahí estaríamos, perdón, hablando de pesas o de las famosas ligas que resultan bastante prácticas en realidad, o por ejemplo un ejercicio demandante como nadar en alta mar, se me ocurre. ok, en términos concretos, cualquier resistencia va a funcionar. Ujú. La facilidad que tenemos con las pesas es que las podemos cuantificar. Yo puedo saber si estoy cargando medio kilo, 1 kilo, 2 kilos o 20 kilos más. Con las bandas, si bien es cierto, son transportables, son prácticas, no tengo exactamente el valor que estoy generando de fuerza. Y Ujú. esa es la diferencia, pero en realidad sigue siendo una resistencia. Así que en tanto la resistencia sea casi imposible de vencer, pero todavía se puede vencer, estoy trabajando en una zona en donde lo que principalmente va a mejorar es mi fuerza. Ok. Sí, más bien empezar a entrenar en una zona en donde esa misma resistencia ya no fuera tan grande y me permite repetir el esfuerzo varias veces más, probablemente esté entrenando más en una zona para ganar músculo. Igual voy a Mm. ganar fuerza, pero no va a ser el resultado más importante. Ah, Entonces, no podemos juzgar a las personas solamente por lo estético en sus ujú. resultados, porque depende para qué entrenen. Claro, entonces un peso fuerte de alta o un ejercicio de alta resistencia que me cueste muchísimo trabajo vencer, que me demande 2 a 3 repeticiones, entonces me permite principalmente ganar fuerza, mientras Así que es, una resistencia no tan exigente, pero de varias repeticiones, me permitirá ganar mayor masa muscular. Y, correcto. y además de este tipo de ejercicio, ¿qué otras medidas tengo que hacer? Porque la gran mayoría, y porque además también hay un mundo comercial muy grande, uno se va Ujú. al gimnasio y casi que desde el primer día te recomiendan tu pote de proteínas. Sí, ¿Qué es es lo que se debe cierto. hacer realmente? ¿Necesitamos siempre el suplemento? ¿La Ya. dieta debe cambiar en algo? Eh, A ver, primero, yendo a esto de los suplementos, que creo que es necesario dejarlo bien enfático, no, no son necesarios, es la verdad. Para la gran mayoría de personas que quieren mejorar estéticamente o que quieren buscar, sus fines son de salud y quieren aumentar algo la masa muscular o tienen cualquier otro objetivo, incluso no son necesarios, es la verdad. Incluso los deportistas no siempre es necesario, ¿bien? Ujú. Eh, y hay un gran problema con el mercado de suplementos y es que no está regulado. Es cierto que hay estudios científicos que han demostrado que algunos suplementos más que otros son beneficiosos para algún punto en particular. Bien, por ejemplo, sí, suplementación con proteínas, suplementación con creatina, sí está demostrado científicamente que mejora el incremento de la masa muscular, el incremento de la fuerza, hasta cierto punto. Bien, Ujú. pero si yo lo utilizara para otros fines, probablemente no tenga tanto sentido. Y así como algunos suplementos funcionan para algunas cosas, para otras cosas no funcionarán. Entonces hay que seleccionar bien para qué queremos cada uno de estos. Pero en última instancia, antes de pasarnos por la tienda de suplementos, una vez que estamos ya metidos en el gimnasio, lo que tendríamos que garantizar es que la alimentación que tenemos en el día a día sea correcta, porque lo que haga el suplemento no va a corregir mis malos patrones alimentarios. Y Claro. esto es un punto extremadamente frecuente que vemos en el día a día, ¿no? Queremos reemplazar los malos hábitos con el suplemento. No, no cambio nada. Ujú. Al contrario, hago más cara mi dieta y probablemente poco Claro. adherente. De todas maneras, poco adherente en el sentido que la gente no va a poder hacer, mantener en el tiempo, ¿no? Y acá lo que queremos es Correcto, que la gente tenga un cambio en su alimentación para que se introduzca en una alimentación saludable, no solamente para su objetivo físico, sino sobre todo por un tema de salud. Y ahí en ese sentido, imaginemos el paso a paso. Ok, tú me dices, primero tengo que ver que mi dieta sea suficiente. Ya entendí que es los hábitos
saludables, tengo que comer verduras, frutas, mis vegetales en general, mis carbohidratos, pero ¿qué hay de las proteínas? Porque ahí Ujú, me ha tocado casos de personas que consumen ujú, 10, 12 claras de huevo en la sí. mañana, se comen medio kilo de pechuga de pollo sancochada además y en la noche la repiten. ¿Está bien eso? ¿Cómo calculamos? ¿Hay alguna, digamos, recomendación general que podemos darle a las personas respecto de cuánta proteína de la dieta debería ser adecuada si estoy buscando ya sea fuerza muscular o masa muscular? Sí, cuando nosotros nos involucramos en el ejercicio físico, sea que hagamos principalmente entrenamiento cardiovascular o entrenamiento de la fuerza, definitivamente la necesidad de proteínas en el cuerpo aumenta un poco más. Tampoco es extraordinariamente grande, pero sí aumenta un poco más, digamos un 20, un 30% más en el general de los casos. Y ya cuando se busca de repente maximizar las ganancias de masa muscular o de fuerza, que ya son el otro extremo, casi se duplican las necesidades, pero más allá de eso no se ha visto beneficios. Y esto es un En cuanto punto a también, alimento, ¿te refieres? en verdad la proteína que consumimos puede venir tanto de alimento como de suplemento, o sea, es el Ok. global. Y aquí muy importante que no hay diferencia tampoco en si el total de proteína que estoy consumiendo viene exclusivamente de fuente animal o exclusivamente de fuente vegetal o una mixtura. No se ha encontrado ninguna diferencia en términos de investigación científica, así que una Entonces dieta ahí para, omnívora, una dieta vegana, da lo mismo en ese sentido. excelente. Ese es un punto importante porque justamente hace poquito tuvimos un podcast sobre la alimentación basada en plantas, ¿no? Y una de las cosas que decíamos también es que aun cuando la dieta sea estrictamente vegana, se puede lograr una buena masa muscular, obviamente con una Sí, dieta bastante supervisada, ¿no? Entonces, en cuanto a la masa muscular o la fuerza muscular, el tipo de ejercicio, el nivel de resistencia y la frecuencia es clave. Y la otra clave tendría que ver con que antes de buscar un suplemento, corrijo mi dieta y completo. sí, posiblemente tenga que incrementar mis proteínas animales o vegetales, pero nuevamente alguien tiene que calcularlas por ti. Es Sí, ahí donde el sí, nutricionista sí. debería estar presente. Te cuento a modo de anécdota muy rápido que, bueno, yo le daba en porcentajes, en verdad esto se expresa en gramos por kilo de peso, eso ya es algo más técnico, pero una vez tuve un caso de una persona que se acercó al consultorio y, bueno, sacando los cálculos, él de frente me dijo, yo sé que tengo que consumir 2 gramos por kilo de peso de proteína, ¿ok? Y haciendo su análisis dietético, calculo que no consumía 2, consumía el doble de eso, porque Wow. él llegaba a esos 2 gramos por kilo de peso solamente con el suplemento. No había No consideraba la considerado dieta todo lo para demás que estaba nada. consumiendo, claro. Y hay algo que la Y, gente no toma en cuenta de los efectos negativos de un exceso de proteína en la dieta, ya sea de suplemento o de alimento. Recuerda, por favor, que y de ahí pues damos una clave, que el riñón pues zapatea muchísimo. mira, yo ahí todavía tengo mis reservas, para Ok. serte honesto, pero antes estaba en el lado más bien contrario de que no. Ahora me he movido al lado de que puede ser, como que no. No me queda Ujú. claro, para serte completamente honesto, en el tiempo que llevo revisando literatura y demás, todavía no me queda completamente claro, porque es un poco contradictorio. Bien, en todo caso, hay algunos estudios que sí han demostrado que podría producirse daño renal, pero esas personas en las que se hicieron estos estudios ya tenían algunos antecedentes de enfermedad. Hay otro grupo de Claro, personas en las que no se ha encontrado eso. En todo caso, lo que sí es cierto es que no es necesario tampoco rellenarse de proteína, porque más proteína no va a significar más músculo ni más fuerza. Más bien lo que va a claro. hacer es quitar espacio a otros alimentos y a otros nutrientes que son críticos. Y eso Claro, sin sí es embargo, importante. ahí en ese caso voy a discrepar de repente o ir en el medio en tu Dale, caso dale. porque, o tal vez precisar que cuando la proteína se da en exceso para una persona que no lo necesita, probablemente vaya a tener problemas renales si es que esto se prolonga en el tiempo, ¿no? Además, el problema con el metabolismo del calcio también se podría perjudicar, así que hay que tener cuidado con la cantidad de proteína que uno consume en la dieta. No necesitamos grandes cantidades de proteína, sí un incremento cuando vamos a hacer algo de actividad física, sobre todo si buscamos masa muscular o fuerza muscular. Y en mi punto de vista, no sé si coincides, las veces que uno requiere un suplemento, por ejemplo, proteico, es cuando ya comiste todo lo que tienes que comer, estás saciado y eso que te falta hay que darlo con una proteína, digamos, ya sea vegetal o de origen animal,
suplementada. No sé si ahí coincidimos. Sí, bueno, para cerrar el punto anterior, en parte coincido contigo porque prefiero no aumentar demasiado tampoco la ingesta de Claro. proteína porque realmente no es necesario. Ujú. Y en relación justo conectando esto a lo segundo que planteas, eh, salvo que sea estrictamente necesario por que hay una demanda que tiene que ser satisfecha o por practicidad, y en algunos casos podría echar mano de un suplemento, pero la mayor parte de las veces no es necesario realmente. Ujú. ¿Cuáles son casos, digamos, excepcionalmente distintos, ¿no? Personas muy grandes en tamaño, o sea, personas que Claro. sobrepasan los 95, 100 kilos, va a ser difícil llenarlos solamente con comida, probablemente, y las oportunidades que tengan de comer tampoco van a ser tan sencillas. Digamos que los pequeñitos somos un poco más ahorradores. En ese sentido, no necesitamos tanto para llenar el tanque. Pero los que son más grandotes, y eso pasa sobre todo ya en atletas, tal vez podría ser un poco más dificultoso y las oportunidades que tienen de comer de repente no son siempre tan ventajosas. En ese caso, es una ventaja competitiva, pero digamos que una ventaja en términos de salud no la supone. Ujú. Y más bien quiero dejar eso sí remarcado, que si bien los estudios científicos demuestran el beneficio de suplementación con proteína, por ejemplo, para aumentar masa muscular, una cosa es el ambiente del estudio científico y otra es el ambiente real en nosotros tenemos que consumir Claro. marcas y esas marcas no están reguladas. Y de hecho Ujú. hay un estudio interesante de ASPEC, año 2011, compró, y no tengo nada en contra de la industria peruana, por si acaso, o mi disclaim, compró proteínas, suplementos proteicos solamente de manufactura peruana. Los mandó a analizar. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que absolutamente todas las marcas, creo que fueron 11 marcas, todas las marcas tenían algún grado de adulteración. O sea, ninguna de la que decía yo te ofrezco tanto gramaje de proteína cubría ese valor. Todas eran por debajo. Es decir, que qué nos estarían vendiendo a saber. Sí. Y eso no solamente pasa en Perú, pasa en otros países también. Así que Ujú. hay que tener mucho cuidado, porque Sin no sabemos duda. tampoco lo que está entrando a nuestro cuerpo. Totalmente, y así como tantos otros suplementos que venden un montón de cosas y de nombres que para muchos les resulta extraño, no importa que tenga pues 3 párrafos de ingredientes y que la Es verdad. mayoría son pues aditivos alimentarios, saborizantes y una serie de cosas que lejos de darte un beneficio te dan una mínima cantidad pues justamente de lo que tú estás buscando y más es lo que se Ujú. paga el precio. Un punto muy importante tiene que ver con la hidratación y este tema de las bebidas deportivas. ¿Cómo debemos hidratarnos? Antes, durante, después, y ahí sumar también qué comemos antes y después del ejercicio. Ujú. Sí, con respecto a la hidratación, yo diría que es uno de los puntos principales en cuanto a lo que hay que modificar de nuestros hábitos cuando nos relacionamos con el ejercicio, porque la mayoría desatendemos ese punto. Y sobre todo se hace más crítico en aquellos, pero probablemente que quieren bajar peso corporal, modificar más que peso corporal la composición corporal, reducir grasa, porque suelen estar más relacionados con ejercicios de más larga duración, trabajos cardiovasculares más extensos. Pasa lo siguiente, cuando nosotros nos sometemos al ejercicio, sobre todo prolongamos el ejercicio más de los 90 minutos, esto es clásicamente lo que sucede en los trabajos principalmente cardiovasculares, la velocidad con la que producimos sudor es más alta y eso hace que nuestro cuerpo se deshidrate. ¿Eso qué significa? Que la sangre se va a volver más espesa y es como si a una bebida azucarada le quitara el agua, va a ser pura azúcar. Lo mismo le va Ujú. a pasar a nuestra sangre, pero no solamente con el azúcar, sino con el sodio y con otros componentes que tiene. Todo eso aumenta el riesgo de problemas hacia el corazón a largo plazo y de forma aguda también. Entonces, por eso la hidratación es críticamente importante. Ahora, en el caso de las personas que van a entrenar principalmente la fuerza, ese no es un problema tan grande, digamos, porque la cantidad de sudor que se produce no es tan alta y además está limitada por el tiempo que dura el entrenamiento. Pero en ambos casos es importante llegar al entrenamiento ya hidratado. 500 mililitros, que es más o menos 2 vasos de agua o 2 tazas de agua, es más que suficiente antes de empezar un entrenamiento, unos 30 o 40 minutos antes. Pero esto de todas formas tiene que ir siendo ensayado con el nutricionista también, porque no todas las personas responden igual en términos gastrointestinales, algunos generan un poco más de disconfort, otros no tanto. Misma situación va a pasar con los alimentos que se consumen antes de entrenar. ¿Cuáles son los entrenamientos más críticos en los que de todas formas tendría que garantizar aportes sobre todo de alimentos que sean fuentes de carbohidrato? En los ejercicios que sean de larga duración, nuevamente, los que prolonguen más allá de 90 minutos, porque a medida que va pasando el tiempo, cuando hacemos entrenamiento sobre todo cardiovascular, así como perdemos sudor, el músculo empieza, digamos, a colectar más glucosa de la sangre
Entonces la glucosa, el azúcar de nuestra sangre va bajando. Y eso es importante porque esa glucosa, sobre todo en el ejercicio, debe llegar al cerebro, que es el que comanda el músculo. Si llegara menos, el cerebro va a empezar, digamos coloquialmente, a apagarse. Y hay casos extremos en los que sí puede suceder esto. Por eso la cuota de carbohidrato antes del ejercicio es críticamente más importante en ese tipo de entrenamientos. No tanto así en los entrenamientos de fuerza. Una dosis de 10, 15 gramos, que pueden ser casi una manzana entera, cada 40 minutos, 50 minutos antes de entrenar sería más que suficiente. Nuevamente, hay que también tener en consideración la adaptabilidad digestiva del sujeto. Hay que ir probando, bien, porque no a todos les cae igual. Algunos probablemente les pueda generar más abonamiento y les puede incomodar en el ejercicio. Así que es cuestión de ir probando para ver cuál es el grupo de alimentos que mejor iría antes. En el caso del después, otra vez hidratación clave. Las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina del Deporte nos plantean que de lo que se ha sudado deberíamos reponer el 150%, o sea, todo lo que perdí más la mitad. ¿Cómo sé cuánto perdí de sudor? Fácil, me peso antes, me peso después. La diferencia no ha sido grasa, es agua. Esa diferencia que es agua la debería reponer completamente, digamos 1 kilo perdí, ese kilito en forma de agua. Bien, y un poquito más para estar completamente seguro. ¿Es necesario rehidratante? No necesariamente, porque el rehidratante ha sido diseñado sobre todo para el primer escenario. Personas que están involucradas en esfuerzos de larga duración, que se prolongan mucho, en las que perdemos mucha agua, importantes minerales y la glucosa baja. Para evitar que todo eso pase, es que esté el rehidratante. ¿Qué cosa tiene? Agua, sodio Azúcar. y azúcar. Pero para una persona que va a entrenar menos de ese tiempo, que va a entrenar a través de fuerza, o perdón, que ni siquiera está entrenando, realmente no es necesario. Y más bien podría ser lo contrario, perjudicial, porque nos estamos llevando ahí sí calorías vacías, como hablamos al inicio, innecesariamente. Claro, si yo realizo 1 hora de ejercicio intenso, Ujú. luego de eso, ¿sería conveniente tomarse, por ejemplo, un jugo de fruta con algo de leche o tal vez algo de proteína? ¿Conviene? Sí, en tanto haya una reposición hídrica en términos de líquidos, cualquier forma va a estar bienvenida. Ahora, Ujú. Yo me en refería un relación, poco para reponer un poquito este glucógeno que se puede ir claro, perdiendo de la musculatura, ¿no? sí, en términos del aporte de carbohidratos, sí, las frutas son una fuente de gran elección en los jugos. Digamos que tenemos la ventaja que como ya hay una partición mecánica de la fibra que envuelve a los carbohidratos que están dentro de la fruta, son de más fácil disponibilidad, llegan a acumularse un poquito más en el músculo, el glucógeno del que has hablado, correcto, y sí, nos pueden ayudar a repletar. Nuevamente es también una cuestión de ensayo-error, pero digamos que esa es una fuente de elección bastante general. Hay algunas personas que prefieren, no por motivos de rehidratarse, sino por motivos de practicidad y tiempo, de que no tienen de repente chances de prepararse los alimentos, utilizar, por ejemplo, rehidratantes y demás. Es más una cuestión de encontrar lo que le queda mejor a la persona, pero digamos, promoviendo también de paso hábitos saludables, jugos de frutas serían una excelente opción. Si a eso le queremos añadir proteínas, que por cierto, para romper un mito, no es verdad esta idea que se popularizó hace algún tiempo atrás de que de terminar el entrenamiento teníamos 30 minutos para consumir la proteína, porque si no ya no funcionaba. Es falso, tenemos hasta 24 horas para reponerla y sigue funcionando. Fuentes de elección, si es que hay tolerancia a los lácteos, puede ser la leche, huevos, si es que se quiere utilizar algún suplemento, también podría ser, siempre que sea realmente indispensable, o si no, lo que nos toque comer de lo que hayamos rica y buenamente preparado en la casa también. Ujú, ujú. Ahora que mencionas el huevo, me hace recordar a la película de Rocky, donde coloca ese huevo Ah, crudo en el y se lo hacen sí, tomar. Ojo, no se debe tomar el huevo crudo para el deporte ni para ninguna otra situación. Si es es huevo, verdad. que sea siempre cocido. Jamie, el tiempo nos ha ganado. Me he quedado con varias preguntas en el tintero, así que quiero invitarte para una segunda parte, por Claro, favor, muchas gracias. para poder hablar además de diferentes tipos de suplemento. Hay temas hormonales, hay varias cosas que se han quedado que quisiera conversar contigo, que estoy segurísima le va a interesar a toda la gente que nos ve y nos escucha. Así que muchísimas gracias, Jamie, A ti, por Sara. tan valiosa información. A ti y a todos tus oyentes y bueno, espero que sigan consumiendo este contenido que está bastante bueno. He escuchado algunos de tus podcasts anteriormente y me han gustado mucho también. Así que bueno, conmigo será hasta una próxima ocasión y gracias por la oportunidad. Gracias nuevamente, Jamie, y gracias a ustedes por escucharnos y seguirnos. Y por supuesto, nos reencontramos en un próximo episodio.
Nutriagenda con Sara Busabá. Dudas, mitos y secretos sobre nutrición para una vida más saludable.